El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al segundo libro de Reyes en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. ¿Qué hacer cuando necesitamos un milagro de Dios? Es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Qué hacer cuando necesitamos un milagro de Dios? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído son parte de un relato sumamente dramático. Narra la situación aflictiva de una mujer que ve su vida derrumbarse ante sus ojos sin poder hacer nada para evitarlo. Su esposo ha fallecido, dejándola al frente de su casa, pero sin ningún recurso con el cual poder defenderse ante la adversidad que la había llegado a visitar. Una mujer en aquellos días y en aquella cultura no contaba con oportunidades, con recursos para trabajar, para emprender alguna actividad que le generara una ganancia y así poder solventar sus necesidades. Encima de todo eso, su esposo había fallecido y lo único que le había dejado eran deudas. La cosa se agravaba todavía más cuando el acreedor, aquel hombre a quien su esposo le quedó debiendo, llega a cobrar su dinero. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que esta mujer está afrontando una situación verdaderamente crítica, una situación verdaderamente angustiosa. Esta mujer no necesita, hermanos, ni consejos, ni apoyos, ni abrazos. Necesita un milagro de Dios, porque sus fuerzas eran insignificantes comparadas con el problema que estaba enfrentando. Quiere decir, hermanos, que la experiencia de esta mujer nos deja a nosotros lecciones importantes sobre qué debemos hacer cuando necesitamos un milagro del Señor. Esta mujer nos muestra que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios. Hay una pregunta importante, hermanos, que se genera ante el relato de la historia de esta mujer. ¿Por qué estaba en la pobreza si era mujer o había sido mujer de un hijo de los profetas, es decir, de un profeta? ¿Por qué estaba en aquella situación de tanta necesidad si había sido la mujer de un siervo de Dios? Ella misma le dice a Eliseo: tú sabes que tu siervo, su marido, era un hombre temeroso de Jehová. ¿Por qué razón estaba en la pobreza siendo profeta del Señor? Porque, hermanos, los profetas desafortunadamente en aquellos días
No contaban con las ventajas que sí tenían, por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, por la ley de Moisés, estaba establecido que el pueblo debía sostenerlos a ellos para satisfacer todas sus necesidades. El profeta no contaba con ese beneficio y además, porque nos damos cuenta de esto en la Escritura, el mensaje del profeta era un mensaje que señalaba la infidelidad del pueblo. El profeta era un predicador que clamaba para que el pueblo se arrepintiera y se volviera a su Dios. El mensaje del profeta no era un mensaje agradable, no era un mensaje bonito, no era un mensaje que le gustara a la gente. El mensaje del profeta era un mensaje que iba directo a la raíz del pecado, de la rebeldía y de la perversión del pueblo. Por lo tanto, podemos concluir que el profeta no era muy apreciado entre la gente y por lo mismo no recibiría muchos beneficios de la gente. La gente no estaría dispuesta a ayudarle en una necesidad. La gente no estaría dispuesta a proveerle para que pudiera resolver su vida y la de su familia. El profeta era un hombre marginado porque su mensaje le molestaba a la gente, porque su mensaje le desagradaba a la gente, pero el profeta predicaba el mensaje tal como Dios se le había dado, le gustare a quien le gustare o no le gustare a quien no le gustare. Él era un varón de Dios y tenía que predicar el mensaje como éste había sido revelado. En aquellas condiciones, el profeta no sería una persona muy apreciada, no sería una persona muy valorada. De manera que esto explica por qué. Aquel hombre había dejado a su mujer en la pobreza y con deudas. Las cosas se ponen peor porque la ley de Moisés autorizaba que si alguien le debía a otra persona y no le podía pagar, esta persona a quien le debía podía tomar a sus hijos para que le sirvieran como siervos suyos, como trabajadores suyos por un periodo determinado, suficiente para que él considerara que la deuda había sido saldada. Por lo tanto, este pasaje nos revela que aquella mujer, aquella situación tan aflictiva que vivía, se veía agravada porque el acreedor a quien su esposo le quedó debiendo se había presentado demandando que le entregara a sus hijos para que le sirvieran a él en pago por la deuda que estaba pendiente. Esto era algo verdaderamente terrible, porque ahora esta mujer, que ya era viuda, le iban a quitar a sus hijos varones, y una mujer en aquellos tiempos que no tenía un varón en casa no era nadie. Una mujer que no tenía un varón en casa no valía nada, estaba desprotegida, estaba en el total abandono. Por lo tanto, hermanos, se dan cuenta ustedes de que la situación de esta mujer era verdaderamente aflictiva. Sin embargo, nosotros vemos de parte de esta mujer algo muy interesante. Eliseo andaba por ahí cerca. Ella se le acerca y dice la Escritura, como lo leímos nosotros, y clamó a Eliseo. Esto es algo verdaderamente importante, hermanos, porque nos demuestra que esta mujer, a pesar de sus problemas, de sus aflicciones y de sus angustias, no había perdido la fe en Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque se acerca el profeta y ella bien pudo decir: ¿para qué le pido ayuda a este si debe ser otro acabado igual que mi esposo? No está ella amargada, no está ella desesperada, sino todo lo contrario. Lo que ella piensa es: este es un hombre de Dios como lo fue mi marido, y este hombre me puede ayudar en mi angustia porque es un varón de Dios. Es decir, hermanos, indirectamente estaba confiando en Jehová porque sabía que Eliseo era un varón de Dios, un emisario, un representante de aquel Dios todopoderoso que podía satisfacer su necesidad.
Esto quiere decir que en medio de la aflicción, necesitando una intervención sobrenatural de Dios, se puso en las manos de Jehová. Para ponerse en las manos de Jehová debía tener fe. Y su fe nos queda demostrada, porque cuando suplica a Eliseo que le ayude, él le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y él le dice: lo único que tengo es una vasija con aceite. Por las palabras que el escritor usa en el texto, los expertos en idiomas bíblicos concluyen que la vasija de la que ella hablaba no era una vasija grande, con gran capacidad. Era un recipiente pequeño del que se acostumbraba a usar para ungir a las personas. Esto quiere decir que la cantidad de aceite que podía conservar en aquella vasija era muy pequeña. La necesidad de ella era inmensa, la necesidad de ella era grande y la cantidad de aceite que tenía era insignificante comparada con la necesidad que tenía. Sin embargo, hermanos, la fe de esta mujer queda demostrada cuando le dice: esto es lo que tengo y con gusto lo pongo en tus manos para que Dios actúe. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que esta mujer tenía fe. ¿En qué sentido tenía fe? En el sentido de que su necesidad era muy grande y aquello con lo que contaba era muy pequeño, insignificante, pero sabía que aquello tan pequeño y tan insignificante era suficiente en las manos del Dios Todopoderoso para que pudiera llenar todas las vasijas que pudiera reunir. Es decir, hermanos, esta mujer confesaba que Dios era todopoderoso para satisfacer su necesidad, aunque sus recursos fueran insignificantes. Esto era ponerse en las manos de Jehová. Esto nos demuestra que esta mujer supo ponerse en las manos de Dios. Nosotros a veces nos vemos en una situación parecida a la de aquella viuda. En primer lugar, porque somos hijos de Dios. Y cuando la prueba llega a nuestra vida, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si le servimos al Señor? ¿Por qué si somos parte del pueblo de Dios? ¿Por qué tenemos que enfrentar dificultades, pruebas, aflicciones y angustias? ¿Por qué tenemos que enfrentar situaciones difíciles si somos hijos de Dios? Cuando nos sentimos así, hermanos, corremos el riesgo de amargarnos ante la realidad. Corremos el riesgo, hermanos, de que nuestra fe comience a apagarse. Corremos el riesgo de ver debilitada nuestra fe ante la adversidad, de llenarnos de queja y pensar que ya nada se puede hacer. Cuando el corazón del ser humano se llena de queja, se pierde la fuerza, se pierde la fe, se pierde la confianza y la única conclusión a la que vamos a llegar es que todo está perdido, que ya nadie puede hacer nada, que ya no tenemos que intentar nada, que hemos fracasado. Esto es un riesgo grande para la vida de cada uno de nosotros. De esta mujer aprendemos que en el momento de la aflicción, ese es el momento de ponerse en las manos de Dios. Que llenarnos de queja no nos sirve de nada. Cuando estamos en la peor necesidad es cuando debemos confiar en nuestro Dios y tener la certeza de que aunque nuestros recursos sean insignificantes, aunque lo que tenemos para luchar sea poco, con confianza y convicción lo vamos a poner en las manos de Dios. Y lo poco que tengo y lo poco que puedo será suficiente en las manos del Cristo Todopoderoso para que nos saque vencedores en medio de nuestras dificultades. Tenemos nosotros que levantarnos confiadamente en nuestro Dios y descansar en Él para enfrentar la situación ante la cual nos estamos enfrentando.
Debemos de recordar en base a este pasaje que aquella mujer clamó a Eliseo. Dice ahí literalmente que la mujer clamó a Eliseo y el Señor le respondió: nosotros estamos en una mejor condición porque nosotros no clamamos a Eliseo, nosotros clamamos al Dios de Eliseo. Aquella mujer clamó al que representaba a Dios, nosotros clamamos al Dios que dio su vida por nosotros. Nosotros estamos frente a frente con el que todo lo puede, con el omnipotente, con el dueño del oro y de la plata, con el dueño de la fuerza y la abundancia de la tierra, y nosotros podemos venir directamente a Él y clamar para que en el nombre de Cristo Jesús Él levante bandera por nosotros y nos conduzca en la batalla presente hasta que nos saque victoriosos para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Por lo tanto, no es tiempo de llenarnos de queja, es tiempo de fortalecernos en Cristo Jesús. Es tiempo de clamar a Dios y Él sabrá sacarnos adelante frente a nuestra necesidad. En segundo lugar, esta mujer nos muestra que cuando se necesita un milagro, es hora de quedarse a solas con Dios. En aquellos días, hermanos, nadie dudaba de la grandeza del profeta Eliseo. Nadie dudaba de la grandeza del ministerio de este hombre. A Eliseo se le conoce como el profeta de los milagros, por los grandes eventos sobrenaturales de los cuales fue protagonista. Es decir, a través de él fluyó el poder de Jehová para que se realizaran grandes portentos que asombraron al mundo de su tiempo. Entre los muchos milagros que se le reconocen a Elías conforme al relato bíblico, se cuenta el de haber dividido las aguas de la corriente del río Jordán. El río Jordán era un río impetuoso que descendía de las montañas con una fuerza tremenda, y este hombre pudo dividir las aguas de aquel río para cruzar en seco. En otra ocasión, con solo un puñado de sal, purificó las aguas contaminadas de la fuente de Jericó. Además, hizo que una mujer estéril tuviera un hijo, y más tarde, después de darlo a luz, el niño murió, y él oró por el niño y Jehová le devolvió la vida. Y no podemos olvidar que fue Eliseo. A través de Eliseo, el Señor sanó de lepra a aquel general sirio llamado Naamán. Es decir, hermanos, este hombre, a través de él se habían hecho cosas grandes y extraordinarias. Por lo tanto, podemos estar seguros de que nadie dudaba de la grandeza de Eliseo. Nadie dudaba del ministerio de Eliseo. Nadie dudaba que a través de él el poder de Dios se manifestaba. Sin embargo, hermanos, fijémonos en algo muy interesante en este pasaje. Eliseo está dispuesto a ayudarle a aquella mujer. Sin embargo, le dice: enciérrate tú y tus hijos, y comienza a llenar las vasijas, y la que esté llena, ponla aparte. ¿Por qué le dice enciérrate tú y tus hijos? Porque Eliseo mismo sabía una cosa: el poder que realizaba aquellos milagros tan tremendos no era suyo, era de Jehová. Él nada tenía que ver. Eliseo mismo, hermano, se aparta de la escena y dice: enciérrate tú y tus hijos. Y obviamente, hermanos, y Jehová, y lo verás hacer grandes milagros. Él se aparta de la jugada. Él se quita, hermanos, del medio, porque sabe que él no es indispensable. Eliseo sabe perfectamente que no es necesaria su presencia para que Dios se manifieste sobrenaturalmente en aquella situación.
Y por eso le dice a la mujer: enciérrate tú y tus hijos, para que tú y tus hijos miren con sus propios ojos quién es Jehová el Todopoderoso. También le dio esta orden, hermanos, por una segunda razón. Y es que Eliseo no quería que la mujer pusiera su fe en él. No quería que pusiera su confianza en Eliseo. Quería que pusiera su confianza en Jehová de los ejércitos. Y por eso le dice: enciérrate tú y tus hijos con él, porque él es el que puede hacer el milagro. Él es el que tiene el poder. Él es el Todopoderoso. En él tienes que confiar, no en mí, porque yo nada puedo hacer, porque yo no tengo poder, porque yo no tengo con qué, pero él es el Todopoderoso. Enciérrate con Jehová, enciérrate con Dios y verás su poder fluyendo en tu vida. Esto para nosotros también es importante, porque nos plantea la pregunta: ¿en quién estamos confiando nosotros? Cuando andamos buscando un milagro del Señor en nuestras vidas, es tiempo de soledad. ¿Y por qué decimos que es tiempo de soledad? Porque cuando tenemos problemas, todos nos abandonan. ¿Será cierto eso? Cuando tenemos problemas, se desaparecen los amigos, se desaparecen los familiares, se desaparecen los hermanos de la iglesia, se desaparece todo mundo, porque nadie quiere estar con una persona afligida. Todo mundo quiere participar y compartir con el triunfador, con el victorioso, con el próspero, con el que disfruta de riquezas, de victoria, de ganancias. Nadie quiere compartir con el que está afligido. Nadie quiere compartir con el que está angustiado. Y por eso todo mundo se desaparece. Ahora, esto no lo podemos condenar. Cada quien tiene derecho a elegir con quién comparte su vida y con quién no. Simplemente lo mencionamos para destacar que cuando tenemos gran necesidad es un tiempo de gran soledad. Es un tiempo en el que estamos solos. Y esto, hermanos, pudiera señalarse o condenarse, pero si lo pensamos bien, es una gran oportunidad para que comprendamos que necesitamos quedarnos a solas con Dios si queremos mirar su poder. De cierta manera eso nos beneficia, porque nos da la oportunidad de apartarnos y separarnos de todos para reunirnos con el Señor y encerrarnos con Él. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice el salmista. Ese salmo lo escribió el rey David. Y el rey David escribió ese salmo cuando sufría la persecución de sus enemigos, encerrado en una cueva, angustiado y afligido. Pero en ese momento, hermanos, de tanta angustia, él se encerraba en aquella cueva con Jehová y sentía el dulce consuelo de la presencia de Dios. Y precisamente siendo consolado por Dios, escribió este salmo. El Salmo 27, en el cual se encuentran estas palabras: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Lo cual quería decir, todo mundo me puede abandonar, pero Dios está conmigo. Amén. Pero Dios permanece conmigo, pero Dios me dará su fuerza. Él se ha quedado a solas con Dios en medio de su aflicción y entonces goza de su presencia. Esto nos confirma a nosotros que cuando queremos ver un milagro de Dios, cuando queremos verdaderamente sentir el poder y la fuerza de nuestro Creador, ese no es tiempo de descansar en otros hombres imperfectos como nosotros. Ese es un tiempo de entregarnos y descansar en la misma presencia de Dios.
Él sí puede resolvernos el problema. Otros hombres no pueden. Hay un solo hombre que puede resolver nuestra necesidad. Se llama Jesús de Nazaret. Busquémoslo a Él y Él nos va a bendecir. Amén. El Señor les bendiga.